Bienvenidos, vamos a hablar sobre la ley de Hooke para elementos cargados axialmente. Para ello vamos a analizar el elemento BC, que es este que tenemos allí. Dicho elemento tiene una longitud L, que es medida desde el punto B hasta el punto C. Y luego en el punto A, al final del elemento, vamos a aplicar una fuerza P, que va a generar un esfuerzo axial en toda la barra BC. Notamos que producto de esa fuerza el elemento va a experimentar una deformación axial. ¿Ya? Esta deformación se denota con la letra delta minúscula que podemos observar allí. Resulta que es importante conocer cómo se comporta dicho elemento ante esa carga externa. Y hace mucho tiempo comenzaron a hacer los primeros laboratorios para diferentes probetas de materiales, aplicando cargas axiales a los elementos de distinto material, y aplicando diferentes fuerzas, y así construían una gráfica de fuerza versus deformación. Dicha gráfica de fuerza versus deformación exhibía claramente lo que de pronto ya algunos sospechan, y es una relación directamente proporcional entre la carga y la deformación. A medida que aumenta la carga, la deformación también va a aumentar. Entonces obteníamos gráficas de ese estilo, ¿verdad? De pronto teníamos otro material, teníamos por acá. Incluso si fallábamos otros materiales más resistentes, teníamos algo más o menos así. Pero esa gráfica tenía un problema. El problema era que para ensayos del mismo material, digamos este color azul, si variábamos las dimensiones de longitud y de área de la sección transversal del elemento, teníamos que para un mismo material las gráficas iban variando entre sí. Es decir, a pesar de que fuese el mismo material, teníamos un comportamiento gráfico distinto, y eso no funcionaba para el fin de caracterizar los materiales. Entonces analicemos un poco o veamos el tema de la máquina universal, que es la máquina que hace este ensayo, y ya mismo mencionamos cómo se solucionó ese inconveniente para poder caracterizar de una mejor forma los materiales. Miren qué bonita comparación. Tenemos la máquina universal como con 70 o 60 años de diferencia. Mano izquierda tenemos la del libro que nos muestra el Ferdinand Beer. Teníamos un elemento aquí externo que podía medir la deformación, ir midiendo la deformación en el ensayo. La probeta se situaba aquí, el elemento, la varilla que se iba a fallar, en este caso varilla de acero, y la fuerza también era medida. Aquí a mano derecha tenemos la prestigiosa máquina universal de la Universidad del Magdalena. Tenemos dos grandes mordazas, dos grandes elementos aquí, unos cabezales, de este costado unos tornillos que proporcionan que esos dos cabezales se desplace uno respecto al otro, y aquí en estas mordazas se instala la probeta, el elemento que vamos a fallar. Miren que ya la máquina universal, la actual, pues ya no necesita un elemento externo para poder medir las deformaciones. Entonces, ¿qué se hizo en ese momento? Que se dieron cuenta que no estaban teniendo en cuenta dos componentes geométricos que tenían que ver con la longitud del elemento y el área de la sección transversal, ¿vale? Entonces ya no nos sirve esta, sino que ahora en vez de fuerzas se iban a graficar esfuerzos normales con la letra sigma, ¿verdad? Entonces ahí ya estaban incluyendo el área de la sección transversal,
porque saben que la relación es fuerza sobre área. Incluyen un nuevo concepto en las abscisas, que es el concepto de deformación unitaria llamada epsilon. Esa deformación unitaria, o el concepto de la deformación unitaria epsilon, es la relación que existe entre la deformación axial y la longitud del elemento. Esto es básicamente como una proporción, como un porcentaje, o sea, de cuánto se deforma respecto a la longitud total. Luego entonces esta gráfica que tengo aquí ya me iba a funcionar para poder caracterizar los materiales. Ya teniendo en cuenta esa gráfica, ya las probetas ensayadas del mismo material, sin tener en cuenta pues que fuesen de longitudes diferentes o de secciones transversales distintas, ya exhibían un comportamiento parecido. Esto nos sirvió para poder caracterizar nuevamente, repito, los materiales en dos grandes grupos. Lo interesante aquí fue que se lograron caracterizar dos tipos de materiales con la gráfica de esfuerzo versus deformación unitaria. ¿Cuáles son esos materiales? Los materiales dúctiles, que tienen a mano izquierda la gráfica, y material frágil. Vamos a explicar el comportamiento de un material frágil, que es el más sencillo. Apenas inicia el ensayo, pues uno va aumentando la fuerza y por ende aumenta el esfuerzo. Entonces el ensayo comienza a desarrollarse, va por acá, comienza a exhibir en ese punto una deformación unitaria y un esfuerzo en la sección transversal medible, ¿cierto? Y seguimos aumentando la carga y por ende se aumenta el esfuerzo hasta que llega un punto en donde el material no soporta más y falla, llega a la ruptura. Ejemplo de estos materiales frágiles: el concreto. El concreto se comporta de esa forma. El material dúctil es un poco más complejo y vamos a revisarlo aquí en esta gráfica. Tenemos inicialmente aquí dos zonas que me parece importante que deban tener en cuenta. La primera zona, a nivel general, es una zona en donde el ensayo pues se comporta de manera, la gráfica pues se comporta de manera lineal, que es esta franja que tenemos acá. Esta zona es la zona elástica. Zona elástica. Y la otra, y la otra zona, que es todo lo que queda hacia allá, es la zona plástica. ¿Vale? Entonces, la región donde se comporta de manera lineal, que es la misma región o la misma zona elástica, el elemento, a medida que aumenta el esfuerzo, va aumentando su deformación. Y esta zona tiene una característica muy importante, y es la siguiente. Resulta que si nosotros estamos haciendo el ensayo y digamos que vamos hasta acá, como quien dice, a mitad de camino de la zona elástica, vamos subiendo, y el ensayo se suspende, se quitan las mordazas, el elemento va a regresar a su estado original, es decir, por ahí, por esa misma línea, se recupera llegando aquí al origen.
Es decir, que llegamos a una deformación unitaria del 0%. ¿Ya? Eso es una característica de los materiales elásticos. Si están en la zona elástica, ellos se recuperan y llegan a su estado original. Muy bien. Seguimos entonces con el punto A. Ahí en ese punto A es llamado límite de proporcionalidad. Ese es el último punto del ensayo en donde esa proporción lineal se mantiene. ¿Ya? Luego de ese punto A viene un punto B. A ese punto B se le conoce en las ordenadas como el esfuerzo de fluencia. Es el esfuerzo que hace pasar de la zona elástica a la zona plástica. ¿Ya? Es por eso que allí tenemos un valle entre el punto, una meseta, disculpen, entre el punto B y el punto C. Y a esa meseta, a esa región aquí, se le llama plasticidad o fluencia perfecta. ¿Ya? Entramos con ese esfuerzo de fluencia y en esa zona, a pesar de que la deformación unitaria sigue aumentando, el esfuerzo se mantiene. Ahí el material, el elemento, experimenta la fluencia. Llegamos al punto C y después del punto C entramos a una nueva zona, es la zona de endurecimiento por deformación. ¿Ya? En esta zona el material, el elemento toma un segundo respiro y sigue absorbiendo esfuerzo, y el esfuerzo comienza a ser más grande y la deformación también comienza a ser más grande, hasta llegamos a un punto en donde el material no puede soportar más esfuerzo, que es en el punto D, y allí experimenta el esfuerzo último. Y por último queda una región que ya es llamada la zona de estricción, que ustedes lo van a ver en el ensayo virtual. Es el momento en donde, si tenemos inicialmente la probeta aquí, la varilla, y se somete a cargas axiales, en este caso pues de tensión, esa zona es cuando el elemento o la probeta experimenta aquí una pérdida de la sección transversal. Es justo antes de su ruptura o fractura. ¿Ya? Esa estricción es esto que tenemos acá. Ya justo cuando va a romper el material y llega al punto E, donde en realidad ya no soporta y fractura o estalla. Interesante que vayan al libro de mecánica de materiales de James Gear y logremos para la próxima clase, por favor, me indican qué tiene que ver esto aquí. ¿De acuerdo? Y todo esto hemos hablado y no hemos entrado en materia en realidad de lo que tiene que ver con la ley de Hooke. Resulta que la ley de Hooke solo es aplicable en la zona elástica. Solo es aplicable en la zona elástica. Es decir, esta ley de Hooke, no se les olvide, solo es aplicable en la zona elástica. Entonces, veamos o concentrémonos solo en la zona elástica. Esta es la zona elástica y miren qué sencillo. Este señor establece que la pendiente de esa línea, por lo general recta, esa pendiente es el módulo de elasticidad del material.
esa pendiente es el módulo de elasticidad del material. Es decir, que si yo aquí, esta altura, tengo un esfuerzo y aquí tengo una deformación unitaria, el módulo de elasticidad sería de ese triángulo rectángulo del cateto opuesto sobre el adyacente, teniendo en cuenta un ángulo de referencia aquí. O sea, es la pendiente de esa línea, el módulo de elasticidad o el módulo de Young. Escribiendo esta expresión de una manera sencilla, no es más que decir que sigma es igual a E por epsilon, que tenemos allí en ese recuadro rojo. Pero se sabe que sigma es igual a P sobre A y que epsilon es igual a delta sobre L. Si yo esas dos cantidades las reemplazo en la ecuación del recuadro rojo, tengo lo siguiente. Y de esta expresión tenemos algo muy interesante, y es que podemos escribir esa deformación axial del elemento en términos de la fuerza interna P que experimente, el módulo de elasticidad y sus componentes geométricos, longitud y área de la sección transversal, teniendo así que delta sería igual a P por L dividido sobre A por E, donde recuerden, P es la fuerza al interior del elemento, fuerza axial. L es la longitud inicial del elemento. A es el área de la sección transversal del elemento, esa área es perpendicular a la carga P. Y E es el módulo de elasticidad o módulo de Young. De esta forma espero que les haya quedado supremamente claro el concepto de la ley de Hooke para elementos cargados axialmente. Reforcemos este concepto en los siguientes videos donde desarrollaremos ejercicios.